Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que, como ustedes saben, se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el Foro 19, Misión Social y Desarrollo Productivo de la CFE, las y los ponentes discutieron los objetivos principales de la empresa estatal en el sistema eléctrico nacional. Vamos a verlo. Es muy importante hablar de la misión social, tanto de la Comisión Federal de Electricidad, pero también del sector privado. La Comisión Federal de Electricidad tiene, como ustedes saben, una predominancia en el sector, en las 4 áreas, desde la generación, comercialización, despacho y distribución de energía. Entonces, las inversiones que está planeando la Comisión Federal de Electricidad van, en este caso, en el ciclo combinado 4 veces mayores a lo que pudiera ser la eólica y la solar. La Comisión Federal de Electricidad tiene realmente una posición muy importante en el Estado con el potencial que se tiene de la geotermia. La geotermia como tal es uno de los grandes beneficios del vapor del subsuelo. En lo que es los Humeros 3, que fue una inversión de aproximadamente 45 millones de dólares, tenemos una producción de 25 megawatts. Todo lo que es el potencial de energía en el estado, el mayor que tenemos es eólico con 649,000 hectáreas explotables para el sector eólico. En el sector solar tenemos más de 400,000 hectáreas que pueden ser explotadas para la energía solar. Asimismo, tenemos más de 200,000 hectáreas que se pueden desarrollar para el biogás. Asimismo, la geotermia ofrece más de 100,000 hectáreas, lo cual es un potencial muy importante en el estado. Siguiente. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor como clúster de energía en el estado de Puebla? Nosotros queremos capacitar, certificar a cada vez más empresas, queremos aumentar la generación distribuida en más de 10 megawatts porque no estamos en los primeros lugares. Queremos impulsar la innovación tecnológica, que es algo bien importante en el desarrollo de este sector energético, y queremos promover y fortalecer las cadenas productivas locales y evidentemente el capital humano poblano. Queremos además tener una autosuficiencia energética. Siguiente. El Parque Solar Cuyoaco tiene una inversión de 235 millones de dólares con 200 megawatts instalados. En este caso, tenemos una inversión de más de 200 millones de dólares en obras sociales y tenemos una derrama económica de más de 300 millones de pesos. Y aquí se dejan de emitir 146,000 toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera, lo cual es bien importante en este tipo de proyectos. Los 2 parques eólicos que tenemos tienen una misión social muy importante, dado que la inversión de 200 millones de dólares de pesos que se hicieron en obras sociales, es decir, caminos, escuelas, tenemos además obras como lo son apoyo a las comunidades, y también tenemos una derrama económica nada más en estos 2 parques de más de 300 millones de pesos. La inversión de estos 2 parques combinados es de casi $500 millón, lo cual es algo muy importante con 287 megawatts instalados. Con estos 2 parques dejamos de mandar a la atmósfera 400,000 toneladas de CO2.
Comenzaré diciendo que como consecuencia de los compromisos asumidos por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el marco del Telecán, el 23 de diciembre de 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer que la generación de energía eléctrica para el autoabasto no era constitutiva del servicio público de electricidad. Es decir, el autoabasto fue excluido del área estratégica de la electricidad reservada a la nación por conducto del Estado y a través de CFE en los entonces vigentes artículos 27 y 28 constitucionales. Esta reforma legislativa fue complementada con la expedición del reglamento de la ley de la materia. En los artículos 126 y 135 se dispuso que los excedentes de generación que rebasaran las necesidades normales inherentes al autoabasto tendrían que ser vendidos a la Comisión Federal de Electricidad. 24 de mayo del 2001, gobierno de Vicente Fox, se publica una reforma al reglamento con el propósito de permitir a los permisionarios de autoabastecimiento que pudiesen vender a CFE el total de la producción y no solamente los excedentes del autoconsumo. Esta modificación fue objeto de una controversia constitucional promovida por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, alegando esencialmente que el presidente de la República había invadido las atribuciones legislativas en materia de energía eléctrica establecidas a favor del Poder Legislativo Federal. Esta controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una sentencia emitida el 25 de abril del 2002. Ahí, el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma de Fox y fijó un trascendental criterio interpretativo sobre la naturaleza, límites y restricciones del autoabastecimiento. Dado que se trata de una sentencia emanada de una controversia constitucional, este fallo adquirió el rango jerárquico de jurisprudencia y por lo tanto es norma de observancia obligatoria. Esencialmente, los ministros consideraron que esta reforma significaba un cambio sustancial en relación a las condiciones establecidas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en virtud de que el Ejecutivo Federal desvirtuó el requisito sine qua non del autoconsumo. Y dijeron los ministros de la Corte, el autoconsumo es el elemento distintivo básico de la figura del autoabastecimiento. De modo específico, en este fallo emblemático se establecieron dos pronunciamientos categóricos. Leo a continuación, comillas, del objetivo legal de la figura de autoabasto se desprende que la producción de electricidad tiene que ser dirigida a cubrir las necesidades del permisionario, pues la norma indica que toda la producción debe ser destinada al autoconsumo. El marco actual que tenemos permite conservar esta vocación social de la CFE. Mi respuesta a priori es sí lo permite. La segunda es, ¿qué herramientas tiene la CFE para mantener esta vocación social e impulsar la competitividad social? Me permitiré esbozar algunas que yo creo que son herramientas valiosísimas que la propia Comisión tiene hoy en día a partir del marco jurídico con el que cuenta.
Y la tercera es, ¿puede la CFE fortalecerse y competir bajo el marco constitucional actual? Y también compartir algunas reflexiones al respecto. La siguiente, por favor. Recordarles que desde su creación en 1937, este año tendremos el 85 aniversario de la Constitución de la CFE, se ha hecho cargo de llevar energía a todos los mexicanos. Hoy en día son 45 millones de usuarios, lo que representa una cobertura del 99.1% de todo el país, de toda la población. No obstante, cabe mencionar que todavía hay cerca de 2 millones de mexicanos que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y estos mexicanos tienen derecho a poder gozar de este servicio. Por ello es que desde la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 se crea un mecanismo específico, un instrumento del Estado mexicano para poder cumplir con este cometido, que es el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que se fondea a partir de las aportaciones de los participantes del mercado, es decir, todos los usuarios y todos los participantes públicos y privados que participamos ya en este mercado eléctrico aportan recursos para llevar a cabo la electrificación rural. El objetivo de este fondo es darle cobertura a los grupos más vulnerables. Y este mecanismo ha permitido o permite que por lo menos se recaben 3,000 millones de pesos anuales, y con estos recursos en un periodo de mediano plazo pudiera llevarse a cabo el cometido de llevar la electricidad a todos los hogares en todos los lugares y por más alejados que estén en el territorio nacional. Este fondo está hoy en manos de la Secretaría de Energía, no ha logrado aún los objetivos que se presentan o no a la velocidad establecida, y aquí cabe una primera reflexión, si es válido incorporar de alguna manera a la Comisión Federal de Electricidad en este mecanismo que pudiera robustecer su participación, específicamente dada la experiencia que tiene la Comisión en el despliegue de la última milla y también incorporando tecnologías como el uso de redes inteligentes para aquellas poblaciones que están en situación de dispersión. Segunda pregunta. ¿Qué herramientas tiene la CFE para poder mantener su vocación social e impulsar la competitividad? En primer lugar, tiene la siguiente, por favor, si me ayudan, por favor. Ay, gracias. La Red Nacional de Transmisión. Hoy en día contamos con 160,000 kilómetros, que es 4 veces la circunferencia de la Tierra, para darnos una idea, y 900,000 kilómetros de redes de distribución. Esto está hoy en día en manos del Estado mexicano, operado por la propia Comisión. Es infraestructura de carácter estratégico. Y es solamente la CFE quien puede dar acceso a esta infraestructura a través de una tarifa competitiva hoy en día, a través de lo que establece ya la Ley de la Industria Eléctrica. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este Foro 20 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica que se discute en la Cámara de Diputados. La misión social, la que sigue, por favor, es suministrar insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética nacional y fortalezca el servicio público de electricidad. Este es prácticamente derivado del mandato que se ha dado a esta institución, es vital para el desarrollo de nuestra economía, como lo ha sido desde su creación en 1937. La siguiente, por favor. Su actividad durante todo este periodo lo ha llevado efectivamente a suministrar energía a actualmente alrededor de 46,652,000 usuarios, datos a diciembre del año pasado, donde la gran industria que tiene 996 usuarios, mediana industria doméstica de bajo consumo, comercial, agrícola y servicios, además de los usuarios dedicados a doméstico alto consumo. En general, esto pues nos hace ver el papel que juega, no solo para las grandes empresas, que por cierto son beneficiarias, muchas de ellas o algunas de ellas, de todas estas reformas, de todo lo que ha pasado
con este manejo que se ha hecho de la legislación actual y que no es suficiente o que obstaculiza en principio el cumplimiento de la misión social y el desarrollo productivo de la CFE, por lo que sí se requiere considerar la reforma como una necesidad para que se satisfaga lo que ese mandato ordena, se cumpla como instituto que pertenece al Estado en beneficio de la sociedad mexicana y, como vemos ahí, a todos. Incluso algunos aspectos que son importantes comentar rápidamente. La que sigue, por favor. Su capacidad de producción, las líneas de transmisión y líneas de distribución han permitido que ande alrededor de 99.11, 99.12 de electrificación, lo cual pues no es desdeñable, realmente ha sido esfuerzo de una gran cantidad de inversión del Estado mexicano y llega a esto a constituir un patrimonio mayor a los 200,000 millones de dólares actualmente si consideramos plantas generadoras, líneas, subestaciones y redes eléctricas. Es decir, todos estos activos de la empresa son propiedad de la nación. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Qué problemas se derivan directamente de la legislación vigente y que obstaculizan? Los generadores privados no se responsabilizan de la confiabilidad en el suministro. De hecho, se habla mucho de las energías limpias, fotovoltaica, eólica, pero siempre y a todas horas está prácticamente durante todo el día el respaldo que proporciona la Comisión Federal de Electricidad para que esas energías puedan satisfacer las necesidades para las cuales están operando, ¿no? Por el otro lado, pues también se ha usado para desarrollar este esquema con la ley vigente, los usos del ahorro nacional, incluyendo pues, los ahorros de los trabajadores, entre otras cosas, para construir plantas eléctricas privadas. También se ha dado una balcanización, es decir, una desintegración de lo que hace la ley, es en lugar de aprovechar las capacidades de sinergia que puede generar y que ha ido creando como competencias la CFE, pues la ha hecho pedacitos y obviamente la suma de pedacitos no hace un todo. La reforma que hoy comentamos plantea el retirar a la CFE su mandato principal, que es el generar valor económico, rentabilidad con sustentabilidad. Lo sustituye por un triple mandato: hacerse cargo de toda la cadena de suministro de la industria eléctrica, convertirse en el regulador de sí misma, en el operador de todo el sistema y hacerse cargo de la política pública y la política industrial relacionada con la transición energética. En palabras sencillas, la CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola, no vemos claros los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de facto se comportaría como un agente preponderante, como en el sector telecomunicaciones, en la venta de energía, en la compra de energía como un monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país. Esto es mucho. El aislar a la CFE en este sentido podría abrir puertas a la discrecionalidad, a la corrupción, a la opacidad en la determinación de contraprestaciones. Me refiero al diseño institucional que plantea esta reforma. Veríamos opacidad también, que de por sí ya la vemos, en la revelación de información sobre impactos sociales y medioambientales. En el ejercicio de atención a los consumidores también podríamos ver retrocesos. Todo esto en contra de las tendencias actuales que están incorporando al modelo capitalista en el cual estamos insertados como economía, aunque no nos guste, la atención a los actores interesados en el desempeño de las empresas. ¿Quiénes son los actores interesados? Los clientes, los proveedores, los empleados, las comunidades afectadas por los impactos. Son los principales generadores de valor y hoy en día los indicadores que conocemos como rentabilidad están modificándose para internalizar estos factores.
Con esta reforma que se plantea, CFE estaría en una posición administrativa que dificultaría a las personas físicas y morales acceder y defender sus derechos. En el pasado, y esto se defiende a lo largo de toda la exposición de motivos, lo normal era que los países tuvieran sistemas verticalmente integrados para generar, transmitir, distribuir y entregar al usuario final el servicio eléctrico. La electricidad era considerada como un servicio público exclusivamente suministrado por el Estado, como lo preveía la ley abrogada, de la cual se ha hecho mención hoy también. Sin embargo, el cambio tecnológico que se ha dado en los últimos años permite generar electricidad a partir de fuentes descentralizadas y estructuras horizontales más flexibles. Aquí el conflicto y la disfuncionalidad que observamos en materia de gobernanza en el sector eléctrico es la convivencia de figuras del viejo orden y del nuevo orden, los autoabastos, los productores independientes, el mercado eléctrico mayorista. Tenemos figuras del pasado y del presente conviviendo en un esquema que a veces es muy confuso y que es necesario arreglar. Consideramos que es necesario modificar manuales, modificar reglamentos para migrar los autoabastos y los PIEs al mercado y robustecerlo. Abrir de nuevo las subastas, confiar en el mercado como un mecanismo de asignación de los recursos de manera eficiente, porque lo que necesita la población es energía barata y de calidad. A nosotros, en el poco tiempo que llevamos, hemos logrado ya que el presidente o que la Cámara de Diputados simplificara el régimen de tasas impositivas para las pequeñas empresas con la simplificación fiscal. Estamos solicitando leyes que solamente atañen a las pymes. Nosotros decimos que las cámaras grandes y las pymes no podemos estar en el mismo costal. Nosotros tenemos problemáticas precisamente porque no se nos juzga, no se nos trata igual. Hay una total inequidad en el concepto económico. Revisando yo la Constitución, en el artículo 26 dice que debe ser equidad para todos los participantes en la economía de México. No es así. Nosotros tenemos en estos momentos discrepancias con las grandes empresas, principalmente porque el piso no es parejo. Ellos acaparan los fondos de inversión, tienen tasas preferenciales de cuestiones de créditos, trato preferencial en Hacienda, tenían condonación de impuestos. Además, acaparaban los fondos para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y, aunado a eso, subsidio en las tarifas eléctricas. Nosotros, como una pyme, una pequeña empresa de alimentos, no puede competir con piso parejo contra una gran empresa o una grande empresa que tiene todas esas ventajas. No estamos pidiendo subsidios. Lo único que queremos es tener piso parejo. Nadie, al menos de los que yo he visto que han estado en estos foros, han hablado de las pymes. Ellos vienen y tratan sus asuntos de las empresas populares. A nosotros no nos representan. Por eso constituimos esta asociación y estamos sorprendidos de la gran afiliación que tenemos. Afiliamos a 1,500 empresas por semana. Muy pronto ya somos la organización de empresarios más grande del país. Muy pronto, cuando lleguemos a 350,000, que vamos a llegar, vamos a ser la organización de empresarios más grande del mundo. Por eso mandé una carta solicitando nos incluyeran, porque lo que han estado diciendo aquí no nos representa a nosotros. Somos 5 millones de pymes en el país y lo que se ha dicho, repito, no nos representa. Por eso felicito
a este foro, que es una viva experiencia de democracia participativa. Por eso yo estoy aquí, porque mandé una carta solicitando que me permitieran venir para decir que los que han venido no nos representan. Finalizamos este recuento del Foro 19, Misión Social y Desarrollo Productivo de la CFE. Le invitamos a que siga al pendiente de estos resúmenes porque el Parlamento Abierto continuará hasta este 28 de febrero en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.